Ok, listo chicos, entonces bueno, muy buenos días y vamos a empezar. Yo siempre, por aquello que tengan la duda o algo así, yo siempre al final de la clase, bueno, mientras se cargue y todo, les voy a compartir tanto la grabación de la clase como el archivo que yo vaya construyendo acá. Igual si ustedes quieren ir tomando apuntes y así, también es importante, y más que todo porque si lo van haciendo conmigo, entonces les van surgiendo las dudas, aunque yo sé que muchas veces no tienen mucho tiempo, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Que tratemos de resolver el problema en conjunto, o al menos que vayan poniendo bastante atención para que no se pierdan. Entonces, la agenda que tenemos para hoy, primero es hacer un repaso de conceptos que son muy importantes. Tal vez en estos ejercicios que estemos viendo al inicio, sea tal vez muy evidente la diferencia entre qué es una masa de control y qué es un volumen de control. Sin embargo, conforme vamos avanzando en los ejercicios, vamos a ver que podemos definir qué es una masa de control y qué es un volumen de control, o cómo lo definamos nos va a provocar que se nos simplifique por completo el problema o que más bien nosotros nos estemos complicando. No significa que, por ejemplo, si el problema se podría resolver mediante una masa de control, otra persona pudo haberlo resuelto mediante un volumen de control. Eso es posible, pero hay siempre formas que van a ser más sencillas que otras. Entonces, nosotros nos vamos a referir a masa de control siempre y cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un equipo que se encuentre cerrado, es decir, que al sistema no le entre ni le salga ningún tipo de masa. Es decir, no va a haber un intercambio. ¿Cómo es la forma más fácil de darnos cuenta? Cuando no hay un flujo. Pero nosotros, algo que nos debe como de dar la pista de que debemos de trabajar con un volumen de control es, por ejemplo, cuando tenemos equipos en los cuales se utilizan para trasiego de fluidos. Por ejemplo, si tuviésemos una bomba. Entonces, a esa bomba, como le van a entrar una cierta cantidad de masa y va a estar moviendo una cierta cantidad de masa a otro equipo, entonces eso es mejor o lo más recomendable es darse un volumen de control. Más adelante van a ver la importancia de saber definir bien este tipo de sistemas. Entonces, todo claro hasta el momento con qué es una masa de control y con qué es un volumen de control, o cuándo debemos de darnos esas condiciones. Cuando no me dicen nada, yo asumo que es que sí. Ah, bueno, qué dicha, eso está bien que participen. Ok, entonces ahora también tenemos que tener otras cosas claras, porque muchas veces las convenciones de signos que utilizamos nos van a determinar ciertas cosas. Por ejemplo, en este curso vamos a interpretar que todo, tanto para el sistema de masa de control como el volumen de control, siempre que esté ingresando un calor al sistema, eso va a ser, o el signo que va a tener es positivo. Pero cuando yo tenga que extraer calor del sistema, va a tener un signo negativo. Sin embargo, con el trabajo va a ser al revés. Es decir, cuando el sistema me genere trabajo, va a ser con un signo positivo. Mientras que cuando en el sistema requiera de trabajo para poderse realizar, entonces el signo del trabajo va a ser negativo. Entonces, esta es la convención de signos que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque las dos ecuaciones que se les van a dar van a ir en función de esa convención de signos. Ustedes pueden usarla al contrario, pero siempre entonces tienen que estar teniendo en cuenta que ustedes tendrían que estar modificando las ecuaciones. Ahora bien, esta convención de signos, como le digo, no hago calor y trabajo en ambos sistemas, pero funciona exactamente igual para ambos sistemas. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de qué son los sistemas líquido-vapor para que ustedes puedan entender bien cómo son los ejercicios. Entonces, en estos sistemas líquido-vapor, básicamente lo que nosotros tenemos es un sistema en el cual es un diagrama que va a tener, por un lado, la presión en función del volumen, o el volumen específico que muchas veces se le llama. Entonces, este gráfico, ¿verdad? O este diagrama que estamos viendo acá,
va a delimitar ciertas zonas, que es muy importante que nosotros tengamos claras qué pasa en cada una de esas zonas. Entonces, todo lo que está, o lo que podríamos marcar, digamos, en este sector de acá, esa zona que marqué en rojo, esa es la zona que corresponde a la de un líquido saturado. Ok, entonces esa sería la parte que está ahí en rojo. Ahora bien, vamos a tener una zona que va a corresponder a la del vapor saturado, que va a ser justamente la que va por el otro lado. Entonces, todos los puntos, cuando uno tenga un sistema que correspondan sobre esas líneas, uno puede decir, ok, tengo un líquido saturado o tengo un vapor saturado. Entonces, ahora, hay otra cosa que también tenemos que saber, es qué existe en la región que está en el medio de esto. Es decir, a esta región que podríamos pintar aquí de otro color en anaranjado, entonces toda la región que está en esta parte de acá, lo que está comprendido entre la región de líquido saturado y la región de vapor saturado, a eso se le llama una mezcla. Entonces, ¿cuándo tiene sentido? Ustedes van a ver ahorita, o más adelante vamos a ver un concepto que se le denomina calidad. Entonces, ese concepto de calidad a lo que hace referencia es justamente a una masa de vapor entre una masa total. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, le dicen que solamente tienen un líquido saturado, eso ya me va a implicar cosas. ¿Qué me va a implicar si ustedes solamente le dicen que tiene un líquido saturado? La calidad se debe denotar por la letra X. Entonces, ustedes saben que si ustedes tienen un líquido saturado, la calidad va a ser igual a 0. Mientras que si ustedes le dicen que el sistema corresponde a un vapor saturado, entonces ya ustedes pueden saber ahí que la calidad va a ser igual a 1. Entonces, ¿esto por qué? Porque la calidad está definida como una masa de vapor entre una masa total. Ahora bien, nosotros podemos a partir de esto definir ciertos estados. Y bueno, la profesora les hizo la demostración en la clase de teoría de dónde sale la fórmula de la calidad. Entonces, básicamente la fórmula de la calidad, o por la que nosotros determinamos, va a ser la del volumen específico, que va a ser igual al volumen F, que usamos aquí F para ser consistentes con las tablas termodinámicas que vamos a utilizar, entonces para que no se enreden. Pero básicamente eso lo que corresponde es al del líquido, al volumen específico del líquido, más la calidad por el volumen que se le denomina como FG, que así es como lo van a encontrar en las tablas también. Entonces, esta es una de las ecuaciones que ustedes pueden utilizar, pero también pueden utilizar, si se les hace más sencillo, otra que sería el volumen específico es igual a la calidad por el volumen específico del vapor más 1 menos la calidad por el volumen específico, digamos que del líquido. Ahora bien, esas son como las dos fórmulas que se suelen utilizar para cuando nos dan problemas con calidad, entonces uno ir pensando, ok, tengo que irlo resolviendo por ahí, ¿verdad? Ahora, nos vamos a dar cuenta que esas tablas termodinámicas tienen datos tanto de la zona de la mezcla, ¿verdad? Así como de la parte de vapor sobrecalentado, sea para el agua, también hay para ciertos refrigerantes. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pero nos vamos a dar cuenta que las propiedades de líquidos comprimidos o subenfriados hay muy poquitos propiedades. Entonces, eso es lo que muchas veces se hace, es que se aproximen las propiedades a la del líquido saturado a la temperatura que corresponde.
Entonces, eso voy a apuntárselos acá porque es bastante importante. Entonces, cuando ustedes básicamente no encuentren una propiedad de un líquido comprimido, otra cosa que tienen que tener claro es que los líquidos comprimidos también se le denominan subenfriados. Entonces, pueden encontrar cualquiera de esas dos palabras y ustedes ya tienen que pensar, ok, si me llaman líquido subenfriado es un líquido comprimido, si me llaman líquido comprimido, saber que se manejan exactamente igual. Entonces, ahí lo importante es que recuerden que los líquidos comprimidos utilizamos o aproximamos las propiedades a las del líquido saturado. Y lo importante es que lo hagamos utilizando las tablas que corresponden a la parte de la temperatura. Entonces, eso es muy importante, porque si lo hacemos con las tablas que vienen con presión, nos vamos a dar cuenta que los datos sí varían considerablemente. Entonces, lo correcto es cuando lo aproximamos, aproximarlo a las del líquido saturado, pero a la temperatura. Ahora bien, estas son las famosas tablas termodinámicas de las que estoy hablando. Entonces, estas tablas termodinámicas aparecen en el apéndice A del libro que la profesora les compartió en mediación virtual, de la profesora Alejandra. Entonces, corresponde a la página 748, o sea, al inicio de estas tablas están en la página 748 del PDF o a la que corresponde a la 467 del libro. Entonces, en estas tablas termodinámicas, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Van a venir varias columnas que ahorita al inicio vamos a utilizar principalmente las primeras tres, que serían las que corresponden a temperatura, presión y líquido saturado, vapor saturado, con la parte del volumen específico. Entonces, también vamos a usar algunos que corresponden, por ejemplo, a la parte de energía interna, pero energía interna, entalpía y entropía, esas columnas las vamos a ir trabajando más adelante. Nada más sepan que aquí van a encontrar todo. Entonces, ¿qué es lo importante siempre con estas tablas termodinámicas? Ustedes ingresan con una temperatura. Por ejemplo, ustedes les dicen el fluido está a determinada temperatura. Ustedes vienen y buscan en esta tabla el valor, ¿verdad? De la temperatura del sistema y se fijan en la presión de saturación. Entonces, muchas veces nos vamos a dar cuenta que los problemas ya nos dicen, ok, el sistema se encuentra a esta temperatura y a esta presión. Entonces, cuando ya nosotros nos definen un sistema bajo una temperatura y una presión, los problemas no nos van a decir, eso es un líquido comprimido, o eso es una mezcla, o eso es un vapor saturado. Nosotros, lo primero que tenemos que hacer para conocer nuestro sistema es venir a esta tabla, ver las condiciones. Y, por ejemplo, si a nosotros nos dijeran, el sistema se encuentra a 15 grados, entonces nosotros venimos y revisamos la parte de los 15 grados y vemos la presión correspondiente. Por ejemplo, aquí dice 1.7051 kilopascales. Eso es otra anotación que tienen que tener en cuenta. Y es que en el libro hay un error. Y aquí en la primera tabla, ¿verdad? En la página 467 del libro, dice megapascales. En esa primera tabla, toda esa primera columna que aparece en ese primer momento son kilopascales, para que no se enreden. Después de esa tabla, las que siguen sí son megapascales, pero para que no se confunden, tal vez les dan una presión en megapascales, no sé, de 1.22 y creen que es esa. Entonces, para que tengan ese cuidado de que en esa primera parte, esas propiedades son kilopascales y no megapascales. Ahora, acá yo les pongo volumen específico. ¿Y eso por qué es? Porque vemos que las unidades del volumen específico son iguales a metros cúbicos por kilogramos. Es decir, son unas unidades inversas, ¿verdad? De lo que nosotros típicamente veníamos utilizando como una densidad. Luego, con respecto a la presión, recordar, ¿verdad? Que en esta presión lo que se utiliza son, nosotros usualmente usamos pascales.
Entonces, si el problema no viene en pascales, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que lo pasen, porque todas las tablas que nosotros tenemos, o al menos las que vienen en este libro, siempre van a estar dadas por unidades SI. Entonces, se les va a facilitar el trabajo. Ahora bien, para esto, bueno, no sé ustedes cómo lo hacen, pero hay personas que usan aplicaciones, ¿verdad? Para hacer interpolaciones. Otras personas utilizan la fórmula, ¿verdad? Que la profesora les compartió una presentación. Pero lo importante simplemente es saber que entre dos puntos, por ejemplo, si a mí me pidieran aquí la temperatura, una temperatura a 12 grados, entonces yo tengo que interpolar entre los dos valores más cercanos que yo encuentre. Por ejemplo, acá tengo 10 y 15 y la presión, por ejemplo, si tuviese que averiguar la presión, interpolaría entre 1.2276 y 1.7051. Es decir, yo vendría a buscar el valor que está acá. Pero, ¿qué puede pasar? Muchas veces puede que ustedes necesiten hacer una interpolación doble. Entonces, en esas interpolaciones dobles puede suceder de que, por ejemplo, no tengan los datos específicos que ustedes requieren. Entonces, primero hacen una primera interpolación que los acerca al valor y luego hacen esa segunda interpolación. Pero básicamente, por ejemplo, recuerden que la fórmula lo que tienen que hacer es utilizar la que la profesora les había comentado. Entonces voy a hacer un ejemplo de una interpolación que sería simple. Entonces, imaginémonos que nosotros necesitamos o determinar el volumen específico. Entonces, ¿qué es o cómo es que funcionan este tipo de interpolaciones? Básicamente nos imaginamos que son una línea recta. Entonces, tenemos el volumen específico, por ejemplo, a 900 grados. Entonces tenemos aquí el volumen específico de 900, que ese volumen específico, cuando uno lo busca en tablas, corresponde a 2,7. Y digamos que también tenemos el volumen específico a 1000 grados Celsius. Y entonces nosotros lo que necesitamos es determinar cuál es el volumen específico. Entonces voy a ponerle aquí los ejes. Entonces estamos haciendo básicamente una interpolación entre temperatura y volumen específico. Entonces, ¿cómo se hace esa interpolación? Básicamente nosotros tenemos que colocar, voy a pasarme por aquí. Entonces, básicamente tendríamos que colocar como 900 menos 1000 dividido entre, bueno, aquí, perdón, sabemos que el valor de este aquí para abajo sería 2,9. Entonces, ¿qué nos permite eso? Al nosotros estar suponiendo que estamos en una región que corresponde a una línea recta, nosotros podemos venir a determinar cualquier punto, básicamente que se encuentre entre 900 y 1000. Entonces, ¿cuál es ese punto que nosotros queremos determinar? Por ejemplo, pensemos en que nosotros estamos interesados en determinar un punto aquí a 920 grados Celsius. Es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar, por ejemplo, en el numerador, los ejes en Y con respecto a los ejes en X. Entonces, nosotros sabemos que a 900 grados le vamos a restar 1000 grados y eso lo vamos a dividir entre los correspondientes volúmenes específicos. Entonces, sería 2,70. Bueno, que eso tiene más decimales, ¿verdad? Solo que no los pongo acá para que no haga tanta saturación, menos 2, en realidad era 93 con otros decimales, y eso va a ser igual a 900
menos el valor que yo ando buscando, que sería 920, dividido entre el valor a 900, que sería el de 2,70, menos el volumen específico que yo quiero determinar. Entonces, así es como despejando esta fórmula uno puede llegar a obtener, por ejemplo, el valor. Pero, bueno, yo sé que algunos utilizan aplicaciones, me parece que la profesora se los va a permitir, y otras personas también suelen utilizar la calculadora. Eso también se puede hacer por calculadora, construyendo al fin y al cabo la ecuación de la recta. Entonces, ¿todo claro hasta el momento? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer un primer problema. Yo estoy revisando y vi que en la tarea les dejaron hacer unos ejercicios como este. Entonces, básicamente, bueno, creo que el ejercicio de hecho que ustedes les dejaron para hacer la tarea, que es similar a este, es el 3.16, que les asignaron que tienen que entregar esa tarea el día viernes, me parece. Entonces, voy a explicarles cómo es que se usa este tipo de sistemas. Entonces, vamos a empezar. Dice, determine si el agua en cada uno de los siguientes estados es un líquido comprimido, un vapor sobrecalentado o una mezcla líquido, saturado y vapor. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder determinar eso? Nosotros vamos a poder determinarlo escogiendo una de las propiedades y viendo el valor de la otra en la tabla. Y ese valor de la otra en la tabla es la que se compara contra el valor segundo que nos están dando. Entonces, básicamente, si por ejemplo hiciéramos el ejemplo de 10 megapascales, entonces voy a venir, ¿verdad? En este caso yo giré el libro digital acá, pero ustedes irían a la tabla, ¿verdad? No sé cómo ustedes lo tienen. Entonces, otra cosa importante que les quiero mostrar es que el libro, el libro trae primero las tablas para temperatura y luego las trae acomodadas por presión. Entonces, muchas veces va a ser más rápido si ustedes, por ejemplo, buscan exactamente cuál temperatura ustedes lo desean. Entonces, por ejemplo, para que entiendan lo que les estoy diciendo, estos son los anexos que ustedes van a encontrar en el libro que la profesora les subió. Entonces, básicamente, ustedes pueden ver que acá en esta primera columna, ¿verdad? El sistema empieza con temperaturas. Es decir, si ustedes dicen, ok, yo voy a escoger definir mi sistema a partir de la temperatura, entonces ustedes aquí tienen la temperatura en números, digamos, con bonitos cerrados para compararla con su sistema. Pero si ustedes avanzan un poquito más, se van a dar cuenta, bueno, aquí sigue siendo para temperatura, aquí sigue siendo para temperatura, pero aquí ya más bien la primera que pasa, ¿verdad? Es a kilopascales. Entonces, otra cosa muy importante es que siempre revisen muy bien cuál es la tabla que ustedes están utilizando, porque por ejemplo, acá la tabla que estamos utilizando es de agua saturada. Entonces, en la tabla anterior, acá esta tabla, cuando no le dicen algo arriba, corresponden a las condiciones de saturación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, las primeras tablas que aparecen en el sistema son las tablas que corresponden al agua. Si ustedes continúan avanzando en ese apéndice, se van a dar cuenta que ahí vienen las de refrigerantes y así sucesivamente vienen bastantes tablas. Entonces, una vez que tengamos claro eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Recordemos que el primer ejemplo lo que nos pedían era a una presión de 10 megapascales. Entonces, básicamente, ya yo fui y busqué el valor. Entonces, vamos a hacer entonces, con los datos que vienen de tabla, cuando uno va y los busca, es que yo las tengo acá impresas para que se me haga más fácil, es que a 10 megapascales, dice que a 10 megapascales le corresponde una temperatura de saturación
bueno, veamos que en el problema lo que nos están dando es el volumen específico, ¿verdad? Entonces, a 10 megapascales, el volumen específico, lo que me reportan en la tabla es un UF igual a 0,000, solamente dos ceros, 1452. Y me reportan además un VG igual a 0,0018026. Entonces, esos son los valores que a mí me están reportando en el libro. Entonces, ¿qué hago yo? Yo dije, ok, yo decidí entrar en esta primera con la presión. Entonces, yo vine y fui a la tabla y dije, ok, a 10 megapascales, el volumen específico que me reportan, digamos, para líquido y para gas, son esos. Entonces, yo me fijo ahora y yo digo, ok, el valor 0,003, ¿a dónde está? Está antes de la del líquido saturado, está después de la del vapor saturado o está en medio, digamos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y comparamos ese valor de 0,03, nos damos cuenta que está en medio, ¿verdad? 0,003. Entonces, como nosotros podemos definir que el valor está entre esos dos valores, es así como entonces nosotros podemos decir que el sistema es una mezcla. Ok, aquí un momentito porque aquí el valor que está como VG le agregué un 0 de más. Es 0,018. 0,018. Ahora sí, entonces nos damos cuenta que el valor está entre, el valor que nosotros estamos buscando de volumen específico está entre esos dos. Entonces, a partir de eso, nosotros decimos, ok, podemos concluir que lo que nosotros tenemos ahí es una mezcla de líquido saturado y vapor saturado. Regálame un momento, me parece que tengo... Ok, Nelson me parece que tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna duda? Sí, tenía una pregunta. Es que vieras, pero que estaba revisando el libro que nos puso la profe en mediación y me parece que se salta unas paginillas donde están justamente esas, bueno, esa presión de 10 megapascales. Entonces quería saber si tal vez usted tenía una versión ahí de PDF de las tablas o... Yo es que las tengo impresas, pero no hay problema. Si gustan, entonces yo se las puedo, porque este era como un libro que se había sacado, digamos, de este se había sacado las copias del libro en físico, pero seguro cuando digitalizaron el libro se las brincaron. Pero yo con mucho gusto se las puedo facilitar. Yo las escaneo y se las subo ahí en la sección de práctica para que tengan entonces las tablas completas si se las están brincando. Ok, muchas gracias. Con gusto. Ok, ¿todos claros con cómo fue que determinamos que este sistema era una mezcla? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora, por ejemplo, yo les había puesto aquí un recorte de una de las tablas o de las tablas. Entonces, por ejemplo, el segundo, para resolverlo, entonces, en el segundo ejercicio, en el inciso B, me dicen, ok, usted tiene 1 megapascal. Entonces, ¿qué es lo primero que yo vengo y hago? Voy a las tablas termodinámicas y veo que me están relacionando presión con temperatura, ¿verdad? Entonces, yo digo, ok, voy a ir a las tablas y voy a buscar a esta presión, ¿cuál es el valor de temperatura que me están registrando? Entonces, yo aquí lo había marcado. Tenemos que a 1 megapascal me registran una temperatura de 179.91. Entonces, volvemos para acá y dijimos que era de 179,91.
grados Celsius. Entonces, vea que yo todavía no me he fijado dónde está o sea, cuál es mi otra temperatura. Yo nada más dije, yo voy a decidir entrar a la tabla con presión. Y entonces así fue como yo entré a la tabla, vine, revisé la tabla, yo dije, ok, a 1 megapascal, me dice que la temperatura de saturación debería de ser, o bueno, no debería de ser, es 179.91 grados Celsius. Ahora sí, ya una vez que yo busque en la tabla, yo vengo y me fijo en qué es lo que me dice mi problema. Y mi problema me dice, esa temperatura, cuando mi sistema está a 1 megapascal, la temperatura es 190 grados Celsius. Entonces, yo tengo que definir si eso es un vapor sobrecalentado o si es un líquido comprimido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para definir eso? Tenemos que recordar a través del gráfico que les puse anteriormente que cuando nosotros escogemos fijarnos una presión, vamos a tener dos caminos. El primero de ellos va a ser, si la temperatura que a mí me dan, que yo voy a llamarla como T1, es mayor que la temperatura de saturación, eso significa que yo tengo un vapor sobrecalentado. Pero si yo me fijo una presión y mi temperatura es menor que la temperatura de saturación es mayor que la temperatura que a mí me dan, eso implica que yo tengo un líquido comprimido. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro siempre es, recuerde que las tablas que ustedes tienen son tablas de saturación. Es decir, esa presión que está reportada, todas estas presiones, ¿verdad?, que vemos acá, son presiones de saturación. Por lo cual, a estas presiones de saturación le corresponden estas temperaturas de saturación, le corresponden estos volúmenes específicos, pero todo esto es una región de saturación. Entonces, este que yo le coloco acá con un asterisco, el asterisco lo que significa es saturación. No sé si están familiarizados con esa nomenclatura, pero para que lo tengan claro. Entonces, cuando yo me refiero aquí a una T asterisco, me estoy refiriendo a una T de saturación. Y cuando yo me refiero aquí a una T1, nada más, esa es la temperatura que me está dando el problema. Esta nomenclatura, digamos, de T1, yo me la estoy inventando, ¿verdad? Si ustedes quieren, podemos ponerle, no sé, como TP, como T del problema, para que recuerden. Porque el aprenderse esto es crucial para poder resolver estos ejercicios. ¿Por qué? Porque entonces yo ahora puedo decir, ok, mi temperatura, esa temperatura que yo averigüé antes, esa es mi temperatura de saturación. Ahora bien, yo esa temperatura de saturación la voy a comparar con la temperatura que a mí me están dando. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que en mi problema, la temperatura es mayor que la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque la temperatura de mi problema fueron 190, que eso es mayor que la temperatura de saturación que me dicen las tablas que es 179,91. Entonces, como mi temperatura es mayor que mi temperatura de saturación, entonces nos vamos a la opción que sea así. Entonces, la temperatura mayor que la temperatura de saturación, ok, ya yo puedo decir que eso es un vapor sobrecalentado. Entonces, para el caso específico de este problema, nosotros tendríamos un vapor sobrecalentado. Sí, Pablo. Profe, en el caso de que la temperatura fuera igual, sería una mezcla, no sería un líquido saturado. O sea, no tendríamos forma de saber si es un líquido saturado o un vapor saturado. Ok, en el caso de que la temperatura sea exactamente igual a la de saturación, entonces usted lo que puede decir es que está en la región de saturación. O sea, si está en la región de saturación, usted podría tener una mezcla. O sea, si usted está en región de saturación, bueno, ya entiendo su pregunta. Si está específicamente, o sea, si me hubieran dicho la temperatura es a 1 megapascal y me da 190 grados Celsius la temperatura, si hubiese sido así el ejemplo,
Sí, profe. Ah, ok, sí, exacto. Ahí usted sí no puede decir si tiene un vapor sobrecalentado o un líquido comprimido. Ahorita yo les voy igual a hacer como el resumen de todo lo que podríamos decir a partir de los valores, pero quiero que por ahorita, digamos, antes de yo darles como ese resumen, ustedes entiendan bien cómo están saliendo estos datos. Ok, entonces, ahora nos vamos a hacer la C. Ah, bueno, veo que hay una compañera, me parece. Ajá, sí, compartió las tablas de vapor. En ese sí están todas, Esther. Aparecen todas las presiones. Sí, profe, por eso las mandé. Ah, ok, qué dicha. Entonces ahí ya saben, muchachos, para que las descarguen. Ya me hizo el favor. Igual yo la voy a descargar y por aquello que a alguno se le olvide o algo así, las voy a subir a mediación. Ok, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo C. Entonces, en este ejemplo C a mí me dicen, tenemos 200 grados. Entonces, a 200 grados, ¿qué es lo que yo voy a ir a hacer? Voy a irme a fijar cuál es, en este caso, el volumen, ¿verdad? Específico porque es contra lo que me lo comparan. Entonces, vamos a abrir las tablas y voy a fijarme a 200 grados. Entonces, voy a llevarme como un recorte de esto para que les quede ahí guardado más claramente. Entonces, ok, ahí está. Podemos ver que a 200 grados, voy que esto está muy bien, tenemos esas condiciones de volumen. Entonces vemos que dice que nuestro volumen es 0,001156 y 0,12736. Entonces, cuando nos fijamos en el volumen que nosotros nos estaban dando, nos damos cuenta que el volumen es 0,1. Entonces, 0,1 está dentro, digamos, entre este intervalo, ¿cierto? Entonces, otra vez volvemos a tener una mezcla. Entonces, a estas condiciones, como nuestro volumen está entre VF y VG, implica que tenemos una mezcla. ¿Ok? Y en la última nos dicen, por ejemplo, que tenemos un sistema que está a 10 kilopascales y a 10 grados Celsius. Entonces, vamos a hacer esto al revés. En las anteriores nos hemos dado la presión. Cuando tenemos que comparar presión con temperatura, siempre hemos escogido la presión y vamos a buscar la temperatura. Entonces, en este más bien vamos a escoger la temperatura para ir a buscar la presión. Entonces, y es una temperatura de 10 grados. Ah, bueno, sería básicamente la que ya yo tenía por aquí, me parece. Vamos a ver. Ujú. Entonces voy a llevarme un pedacito de esto.
Entonces nosotros podemos ver de esta que a 10 grados, básicamente la presión, voy para que no les quede esto ahí todo marcado, básicamente dice que la presión debería de ser de 1.2276 kilopascales. Entonces, vamos a ir a apuntar esta información. Para la D, nosotros sabemos que a una temperatura de 10 grados va a corresponder a una presión de, vamos a ver que ya lo olvidé, 1.2276. Bueno, 1,2276 kilopascales. Entonces ya tenemos la temperatura y tenemos la presión. Esta sería la presión buscada en tablas, ¿verdad? Entonces, por aquello podríamos ponerle el asterisco porque esa presión salió de las tablas. Ahora, cuando nosotros definamos el sistema o cuando escogemos trabajar a través de una temperatura, van a pasar dos cosas. Entonces, vamos a tener que comparar. Y básicamente, si mi presión de trabajo es menor que la presión de saturación, nosotros vamos a tener un vapor sobrecalentado. Pero si mi presión de trabajo es mayor que la presión de saturación, eso va a implicar que yo tengo un líquido comprimido. Ahora bien, viene el paso de la comparación y entonces a mí me están diciendo que la presión de saturación debería de ser de 1.22, pero la presión que a mí me están dando son 10 kilopascales. Es decir, la presión de trabajo es mayor que la presión de saturación. Entonces, ¿eso qué me va a implicar? Que lo que yo tengo en este caso es un líquido comprimido. Y así es como van a ir haciendo estos ejercicios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un resumen de cómo es que se resuelven estos ejercicios. O bueno, de cómo es que ustedes tienen que ir comparando. Entonces, nos vamos a volver a la página esta. Y básicamente va a ser un resumen de cuándo vamos a tener un vapor sobrecalentado. Entonces, nosotros vamos a tener un vapor sobrecalentado siempre que la P, que yo le voy a poner una rayita nada más, sea menor que la presión de saturación. Esto a una temperatura dada. O también puedo tener un vapor sobrecalentado cuando la temperatura, digamos que de trabajo, sea mayor que la temperatura de saturación. Esto cuando yo decido fijarme presión. O también cuando el volumen específico del vapor saturado sea menor que el volumen específico contra el que yo lo estoy comparando. Esto me va a funcionar tanto para una temperatura y para una presión dadas. Es decir, yo puedo comparar esta condición con la temperatura o esta condición con la presión. Luego vamos a ver que nos van a servir otras para cuando avancemos más, que va a ser que la energía interna menor que la energía interna. Eso también para una temperatura y presión. Y se cumple lo mismo para la entalpía. Entonces, con la entalpía G menor que la entalpía, esto para una T y P dadas. Entonces, todas estas son las condiciones para las cuales yo puedo decir
que yo tengo un vapor sobrecalentado. Vamos a hacer lo mismo, pero para las condiciones de cuando yo voy a tener un líquido comprimido. Entonces, básicamente, básicamente yo voy a decir que yo tengo un líquido comprimido por ejemplo, cuando yo tengo una P de trabajo mayor a la P de saturación, esto cuando yo me fijo una temperatura, o bien cuando yo tengo una temperatura de trabajo menor que la temperatura de saturación, esto a una presión, o cuando yo tengo un VF mayor que V para una temperatura y presión, o cuando yo tengo energía interna U de F mayor que U, esto igual para una temperatura y presión, o cuando yo tengo HF mayor a H para una temperatura y presión. Entonces, estas otras, ¿verdad? De energía interna y de entalpías las vamos a, o nos van a ser útiles más adelante cuando vayamos en el curso avanzando. Pero para que lo tengan en cuenta desde ahora, porque eso van a ser cosas que nos van a ayudar a definir el sistema. Entonces, hasta ahorita todo claro. Profe, perdón, esas de vapor sobrecalentado que dice T, algo en el medio y P, ¿qué es? Es como un arroba, es como A, digamos, como para. No, pero digamos las que están entre T y P. Ah, es como yo hago un techito, como para decir que también es I. Ah, ok, como un ahí, ok, gracias. Sí, es good. Ok, entonces, me parece que el ejercicio, ya con esta explicación, ustedes podrían resolver el ejercicio que viene en la tarea, ¿verdad? Que era el ejercicio 3.16. Entonces, el ejercicio 3.16 lo tienen que resolver así. Básicamente, ustedes tienen que decir, a partir de buscar en las tablas si es un líquido comprimido, si es un vapor sobrecalentado o si es una mezcla de líquido y vapor. Entonces, vamos a proseguir con el ejercicio número 2. Entonces, vamos a ver, en este ejercicio número 2 nos dicen un pistón de 5 kilogramos en un cilindro con diámetro de 100 milímetros se carga con un resorte lineal y la presión atmosférica exterior es de 100 kilopascales. Dice, el resorte no ejerce ninguna fuerza sobre el pistón cuando se encuentra en el fondo del cilindro. Y para el estado que se muestra, la presión es de 400 kilopascales con un volumen de 0.4 litros. La válvula se abre para dejar entrar algo de aire y provoca una elevación de 2 centímetros en el pistón. Calcule la nueva presión. Entonces, como siempre, ¿verdad? Y toda en la vida tenemos que entender muy bien cada detalle del ejercicio. Entonces, lo primero que nos dicen es, ok, un pistón de 5 kilogramos. Entonces, ese pistón de 5 kilogramos quiere decir que lo que pesa, ¿verdad? 5 kilogramos es esto que está acá. Dice que tiene un diámetro de 100 milímetros. Entonces, ya eso nos tiene que hacer referencia a que eso está en un cilindro, básicamente, y que entonces ese diámetro de ese pistón es de 100 milímetros. Dicen que la presión atmosférica exterior es de 100 kilopascales. Entonces, que esta P0 que nos ponen por acá es la que corresponde o la que posee el valor de los 100 kilopascales. Y aquí viene algo que es importante, que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Entonces nos dicen, el resorte no ejerce ninguna fuerza sobre el pistón cuando se encuentra en el fondo del cilindro. Es decir, en este momento ese resorte está siendo comprimido. ¿Por qué? Porque en ese resorte, si no estuviese siendo comprimido, nosotros lo estaríamos viendo básicamente que en el fondo, porque dice que el resorte no ejerce ninguna fuerza sobre el pistón cuando se encuentra en el fondo del cilindro. Es decir, el estado como relajado de ese resorte coincide
con casi que el largo del compartimento en el que está, es decir, coincide casi que con esta altura, exceptuando, ¿verdad? Que esta parte de acá estaría pegando aquí en el suelo, bueno, no en el suelo, en la parte inferior del tanque, y aquí estaría todo el resorte. Y esa es la posición en la que el resorte estaría relajado, podemos decirle. Porque nos dicen que para el estado que se muestra, o sea, para esta figura, la presión es de 400 kilopascales, es decir, la presión acá adentro, la presión que está ahí, ¿verdad? Es de 400 kilopascales. Y eso genera que me quede un volumen de 0.4 litros. Ahora, entonces, vamos a tener un primer estado. El primer estado le vamos a llamar al estado en el cual esta válvula que está acá está cerrada. Ahora bien, va a haber un caso de, ¿verdad? En el cual dice que la válvula se abre para dejar pasar algo de aire y provoca una elevación de 2 centímetros en el pistón. Perdón por el ruido. Entonces dice que esta línea de suministro de aire que está acá se va a abrir y va a permitir que pase aire acá. Entonces, para ese momento, ¿verdad? Cuando yo logre abrir la válvula que está acá y ingrese aire, la presión me va a cambiar aquí adentro del sistema y eso es lo que yo tengo que determinar. ¿Sí me están escuchando bien? Es que hay mucha bulla afuera de mi casa, sorry. Sí se escucha, profe. Más o menos. Sí, está bien. Ok. Entonces, vamos a hacer, este ejercicio se puede resolver por varias formas, pero yo creo que para ustedes tal vez va a ser muy familiar hacer una sumatoria de fuerzas. Entonces, lo primero que tenemos que definir es cuáles fuerzas están actuando ahí. Entonces, por ejemplo, podemos darnos cuenta que si recordamos de las clases de física, ¿verdad? Esta masa que está acá del pistón está experimentando una fuerza de gravedad. Entonces, yo voy a tener una fuerza, debido a esta masa. También voy a tener una fuerza que es la del resorte, que esa era la que veíamos mediante la ley de Hooke. También vamos a tener la parte de la presión atmosférica, ¿verdad? Porque está aquí abierto a la atmósfera. Entonces, me parece que la forma de resolverlo por sumatoria de fuerzas es bastante simple y permite ver el problema. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, nosotros sabemos que las sumatorias de fuerzas en Y, siempre que hacíamos sumatorias de fuerzas, esas fuerzas tenían que estar igualadas a 0. Entonces, vamos a poner todas las fuerzas que ahí están actuando. Empezando por la presión. Si nosotros ponemos esta expresión como, que sea como presión 1 por el área 1. Cuando yo pongo esto de presión 1 por el área 1, sería la fuerza que está experimentando, digamos que de forma para arriba, es como lo que está sosteniendo esto. Voy a modificar aquí el dibujo para que me entiendan a qué me refiero. ¿Cierto? Hay una fuerza ahí que está sosteniendo eso. Entonces, esa fuerza que está sosteniendo eso en ese caso, es la fuerza, es una masa entre una aceleración, pero también como nosotros lo queremos resolver en términos de presiones, entonces nosotros decimos que la presión es igual a una fuerza entre un área. Entonces, esa presión 1 por una fuerza 1 por un área 1, entonces lo que estamos haciendo simplemente desde esta fórmula, ¿verdad? Que estamos colocando acá, despejando para fuerza de una vez. Entonces estamos poniendo presión 1 por área 1, es esa fuerza que va, digamos que en sentido vertical hacia arriba. Entonces, esto es también porque estamos basados en que nuestro sistema de referencia va a ser así, donde lo que esté para arriba va a ser los Y positivos y lo que está para abajo va a ser las fuerzas, ¿verdad? Que actúan para abajo van a ser negativas. Entonces,
¿Todos claros de dónde es que sale esta primera fuerza? Sí, profe. Ok, entonces tenemos esa primera fuerza. A esa primera fuerza es básicamente, esta fuerza básicamente es la que sostiene todo el sistema, porque todas las demás fuerzas más bien van en el sentido para abajo. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica lo que está haciendo es ejerciendo una fuerza hacia abajo, ¿verdad? El resorte, recordemos que el resorte, en esta parte que habíamos señalado acá, nos decían que su forma relajada era cuando estaba aquí abajo. Es decir, en este momento el resorte está haciendo también una fuerza para recobrar o para ir hacia su estado natural, que sería estar acá. Entonces, este resorte también está haciendo una fuerza en esta dirección. Y la masa también está haciendo una fuerza en la dirección hacia abajo. Es decir, todas las demás fuerzas que vamos a colocar van a ir con signo negativo. Todos claros, sí, porque todas las próximas fuerzas van con signo negativo, porque eso es fundamental que lo tengamos todos claros, porque si no, obviamente un signo aquí nos va a cambiar por completo los resultados. Entonces, por Sí, aquello, profe, todo claro. okay, por aquello nada más de que alguno se me haya quedado ahí medio perdido. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que el resto del ejercicio es nada más ir resolviendo ecuaciones, pero la parte de entender el problema es fundamental, ¿verdad? Porque si no tenemos claro si algo va negativo, si algo va positivo, eso sí nos va a cambiar todo. Entonces, recordemos, vamos a hacerlo por una sumatoria. En este momento vamos a ver que nuestro sistema está en equilibrio. Es decir, este sistema que está acá, hay una fuerza que está actuando en dirección hacia arriba, que es la que logra compensar todas las demás fuerzas que se están oponiendo a esta, que es la fuerza debido a la que está el tanque abierto a la atmósfera. Entonces, ¿qué sería que como la presión atmosférica, la fuerza que está haciendo el resorte también por recobrar a su posición original, y también está compensando la fuerza, ¿verdad? Que sería esta masa por la aceleración gravitacional que tiene el peso de este pistón en querer también ir hacia abajo. Entonces, esta única fuerza que yo acabo de colocar acá, que es esa presión 1, ¿verdad? Por el área 1, es la que me compensan todas las otras tres fuerzas que yo voy a escribir a continuación. Ok, entonces voy a proceder a escribir esas otras fuerzas, que serían básicamente menos la presión atmosférica por el área 1. Entonces también, esto es la fuerza, ¿verdad? Pero de forma análoga, como hicimos la P1, nosotros lo que tenemos que pensar es, ok, esta P0 es una fuerza que está con una presión entre un área. Entonces esto implica, perdón, aquí lo puse al revés. La presión es una fuerza entre un área. Entonces, la fuerza es igual a esa presión por el área. Y este que estoy colocando acá es lo mismo que yo estoy colocando acá. Nada más estoy despejando fuerzas. Ahora bien, menos, ¿verdad? Ya habíamos hablado por qué menos. Voy a tener la fuerza debido a la masa. Entonces va a ser de la masa del pistón por la gravedad, menos la fuerza, ¿verdad?, que está haciendo ese resorte por volver a su estado original. Y recordamos que las fuerzas del resorte eran una K por una X igual a 0. Ahora bien, ¿qué significaba esta K y qué significaba esta X? La K, recordemos que es una constante del resorte, es la constante, y la X, esa X lo que significa es el desplazamiento que está sufriendo. Entonces, en este caso, pese a que la fórmula usualmente uno la coloca como que F es igual a la K por la X, la voy a cambiar por una Y. ¿Por qué? Nada más para que recordemos que nuestro desplazamiento está dándose en el eje Y.
¿Todos claros hasta el momento? Profe, ¿Sí? es que me confundí un poco con la que señaló ahí de P0. Esa es la presión que está haciendo el resorte. No, esa P0 es la presión porque ese tanque está aquí abierto a la atmósfera. Entonces, hay una Ok, fuerza ok. debido a la presión atmosférica. Entonces, básicamente, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un diagrama, para tener bien claro de eso, tenemos una línea que es nuestro estado de equilibrio, que a esa línea le van a entrar, bueno, va a experimentar o está en equilibrio porque está sintiendo varias fuerzas. ¿Cuál es la primera que está sintiendo? La debido al aire que está acá adentro. Entonces, está sintiendo lo que le llamamos, o está experimentando, ¿verdad? Esa F1. ¿Por qué le llamamos F1? Porque aquí tenemos una presión 1 que en el problema nos habían dicho que era de 400 kilopascales. Luego va a tener, actuando en el sentido contrario, la fuerza debido a la presión atmosférica, que es la que llamamos la F0. Luego va a tener la fuerza debido a la masa del pistón. Y también va a tener la fuerza debido al resorte. Entonces, ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, siguiendo nuestra nomenclatura, ¿verdad? Que habíamos utilizado para el sistema, entonces así es como estamos colocando acá los signos. Pero bueno, sí, esa P0 es debido a la presión atmosférica. Entonces, todos claros ahora sí hasta el momento. Profe, ¿Sí? me consulta, ¿esa área 1 hace referencia solo a la parte donde está el aire o hace referencia a todo? Esta línea. Digamos. Digamos, el área 1 que está Ok. en la Ajá. sumatoria de fuerzas. Esa ya vamos a sacar cuál es esa área. Entonces, esa área a lo que hace referencia es, recordemos que esto es un cilindro. Bueno, aquí lo estamos viendo en 2D, pero esto es un cilindro y nos daban cuál era el área. Entonces, todo ese disco, ¿verdad? Todo ese pistón está sintiendo, todo el aire, ¿verdad? Que está aquí abajo, está empujando ese pistón para arriba. Está tratando, ¿verdad?, de llevárselo para arriba. Pero esto, aunque yo lo dibujo aquí como una línea recta, esto en realidad es todo el círculo. Vamos a dejarlo. Es decir, todo si lo viéramos desde arriba, en una vista superior, toda esta zona es la que está haciendo o está experimentando esas fuerzas. Por eso ahora viene muy importante lo que el compañero menciona. ¿Cuál es esa área? Entonces, ahí es el área que está experimentando esas fuerzas o en la que se está llevando, porque recuerden que la presión es igual a la fuerza, si hablamos muy estrictamente o más bien de forma correcta. Vamos a ver. Esta fuerza que nosotros habíamos escrito por acá, por ejemplo, en realidad es el área que se encuentra perpendicular a la fuerza. Entonces, esa área es el área perpendicular. Entonces, ahora vamos a sacar justamente, entonces, ¿cuál es esa área perpendicular? Entonces, esto, bueno, lo voy a pintar mejor como de verde para que coincida con el color que le había puesto allá. Entonces, vamos a sacar esa área. Entonces, el área perpendicular va a ser, coincide con la de un círculo, ¿verdad? Entonces va a ser pi por r al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a pi por el radio. ¿Y cuánto nos decían en el ejercicio que era el radio? Nos decían que eran 100, era de 100 milímetros de diámetro. Es decir,
100 por 10 a la menos 3 metros dividido entre 2. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, el área perpendicular es igual a pi entre 400 metros cuadrados. Entonces, vean acá donde nosotros nos decían que era un diámetro. Nos decían que diámetro de 100 milímetros. Entonces, lo que yo hice acá fue utilizar esos 100 milímetros, los pasé a metros y los dividí entre 2 para tener el radio. Y eso ya me da el área perpendicular. ¿Todos claros hasta el momento? Ok, espero que sí. Ahora bien, entonces vemos que lo que nosotros queremos resolver es una presión, pero es una presión en un segundo estado. ¿Por qué es una presión en un segundo estado? Porque nada más revisemos un momentito esta ecuación. Nosotros de aquí sabemos cuál es P1, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que P1 eran 400 kilopascales. Sabemos ya cuál es esta área perpendicular, es la que acabamos de determinar. La P0 o la presión atmosférica, que ya no la daban. Nos decían que la presión exterior era de 100 kilopascales. El área ya la determinamos, la masa ya no la daban, nos decían que ese pistón pesaba 5 kilogramos. Bueno, la gravedad, que es constante, la K no la sabemos, y el desplazamiento sí lo sabemos. Entonces, ¿de qué es lo que nosotros andamos buscando con esta fórmula? Es el valor de esta constante del resorte, porque el conocer el valor de esta constante del resorte nos va a permitir luego, planteando una ecuación similar a esta, determinar cuál es la P2, porque luego vamos a ver que cuando nosotros abramos este suministro o esta línea de aire, va a entrar aquí más aire y me va a cambiar la presión acá interna. Entonces, por eso es que primero estamos haciendo este primer caso. O sea, es el caso en el cual no consideramos la apertura de esta línea para poder venir a averiguar esta variable que sería la constante del resorte. Entonces, si nosotros despejamos esta fórmula, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría que K es igual a la presión 1 por el área 1. Bueno, voy a poner el área perpendicular para que nos quede mejor. Menos P0 por el área perpendicular menos la masa del pistón por la gravedad. Todo eso dividido entre el desplazamiento. Entonces, vamos a ir sustituyendo los datos. Tenemos que la constante del resorte va a ser igual a la primera presión que nos decían, ¿verdad? Que ahí dice P1 es la presión que está acá adentro. Entonces era 400 kilopascales por el área perpendicular que determinamos que era pi entre 400 metros cuadrados menos la presión atmosférica que nos decían que eran 100 kilopascales. Uy, que esto no va a caber aquí. Ok, menos los 100 kilopascales por el área perpendicular, que serían otra vez pi entre 400 metros cuadrados
menos la masa del pistón, que habíamos dicho que eran 5 kilogramos, por la gravedad, que serían 9,81 metros entre segundo al cuadrado. Pero si vemos, todo aquí lo estamos dando en kilopascales. Entonces, para que esto también nos quede en kilo, tenemos que dividirlo entre 1000, ¿verdad? Nada más para ir yendo de forma consistente dimensionalmente. Y todo eso tenemos que dividirlo entre el desplazamiento, habíamos dicho. Ahora bien, ese desplazamiento, ¿cuánto es? Bueno, no es un secreto, pero un tip que les puedo dar es revisar las presiones. Y eso les va a decir a ustedes el punto 1 y el punto 2. Es decir, ese desplazamiento, ese desplazamiento que estamos viendo en Y es igual a un Y final menos un Y inicial. Entonces, vean que las presiones que nosotros estamos utilizando acá es las de 100 kilopascales y las de 400 kilopascales. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, si nosotros establecemos que nuestro sistema de referencia va a estar aquí, ¿verdad? En lo que estoy pintando en color rojo. Recuerdan que yo les dije a ustedes que cuando esto no tiene aire, bueno, yo no, el problema decía que cuando esto no tiene aire, el cilindro estaría completamente en reposo, digamos, en la parte inferior. Entonces, ¿eso qué implica? Que en un inicio, si nosotros vemos ese desplazamiento, nosotros podemos pensar que esto aquí es 0. Y cuando llegó acá fue el estado final, o sea, ese fue el desplazamiento que sufrió el cilindro. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? El pistón, perdón. Sí, profe, Sí, profe. pero una pregunta. Sí, dígame. Es que, o sea, no sé si tiene algo que ver, pero en este caso, o sea, la masa como del resorte la despreciamos, digamos, no importa. No, la fuerza, digamos, del resorte siempre la definimos en función de la constante del resorte. Ese valor de K que tenemos acá es lo que uno toma en cuenta siempre como la fuerza, porque es como la Ok. resistencia que va a tener. Porque en realidad la masa del resorte, vemos que el resorte está aquí sostenido en esta parte de acá arriba. Entonces, por decirlo de alguna forma, el sistema no está teniendo que luchar, digamos, con esa masa. Lo que está haciendo es luchando con la resistencia que él opone, que la vemos reflejada en esta acá. Entonces, Ok. siempre que tengan resortes, no se preocupen, a no ser que el ejercicio les diga lo contrario, no se preocupen por la masa de este resorte. Lo que tomamos en cuenta para resolver ejercicios donde vengan resortes es esta parte de acá, de K por el desplazamiento. Ok, muy buena pregunta esa. Y perdón, otra duda. Uh-huh. Ese, digamos, cuando lo estamos dividiendo por 1000 al final, ¿estamos dividiendo todo por 1000 o solo No. la fuerza de gravedad? Exacto, solamente la fuerza, esta parte de acá, que es la de la masa, perdón, la fuerza de gravedad, porque vemos que entonces esta expresión de acá nos está quedando kilopascal metro cuadrado, esta otra expresión de acá, kilopascal metro cuadrado. Para que esta expresión de acá nos quede en kilopascal por metro cuadrado, es que lo dividimos entre 1000, pero sí solamente esta sección de acá es la que la estamos dividiendo. Ok, entiendo. Gracias, profe. Con gusto. Ok, entonces, ya todos me dijeron que tienen claro esta parte del desplazamiento. Entonces, básicamente, ahí abajo lo que tenemos que colocar sería, bueno, eso es a lo que yo voy. Si nosotros vemos, no nos decían en ningún momento cuánto era que se había desplazado, no nos dicen posiciones, pero sí nos lo dan de una manera disfrazada.
Y es que nos dicen que para el estado que se muestra la presión es de 400 kilopascales con un volumen de 0,4 litros. A partir de ese volumen de 0,4 litros, nosotros podemos ir a determinar una longitud. ¿Cómo podemos determinar a partir de eso una longitud? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tener que el volumen del cilindro, un momento. Ahí. Vamos a tener que el volumen del cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Y entonces aquí es donde nosotros decimos, es justamente lo que necesitamos, ¿cierto? Porque a mí me dan un volumen, tengo el radio y lo único que yo necesitaría entonces es determinar la altura. Y así es como vamos a saber cuánto es ese desplazamiento. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a sacar? De esta fórmula, lo que nosotros tenemos que despejar es la altura. Pero ya nosotros sabemos que el volumen era de 0.4 litros. Entonces 0.4 litros para pasarlos a metros cúbicos lo que hacemos es que lo dividimos entre 1000 y entonces tenemos un volumen de 0,0004 metros cúbicos y eso va a ser igual a pi por el radio que ya sabemos que es de 100 por 10 a la menos 3 metros dividido entre 2 elevado al cuadrado por la altura. Entonces, ya de ahí nosotros podemos determinar cuánto es esa altura. Entonces, esa altura es igual a 0,0509 metros. Entonces, con esto que estábamos acá, que teníamos que venir a poner el desplazamiento, lo que tenemos que decir es, ok, ya yo sé cuánto es ese desplazamiento. Cuando la presión es 400 internamente, yo sé que la altura es 0,0509 metros. Menos, y yo sé que cuando la presión es de 100, eso está completamente en la posición base. Entonces sería menos 0 metros. Entonces, cuando ustedes hacen esto en una calculadora, esto va a decir que es igual a 45,33 kilonewton por metro. Y ya tenemos la primera parte del ejercicio resuelta. Pero ahora la segunda parte es muy sencilla. ¿Por qué? Porque a mí lo que me decían en el ejercicio era la válvula se abre y se deja entrar algo de aire que provoca una elevación de 2 centímetros en el pistón. O sea, básicamente, esta válvula la abrimos, aquí va a entrar aire y entonces este aire me va a provocar que aquí cambie la presión, pero si vemos este diagrama que habíamos construido acá desde el inicio, se mantiene, porque nada más lo que está pasando es que esta fuerza que está acá cambió, pero las tres que estaban aquí arriba son exactamente las mismas. ¿Sí estamos claros con eso? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que entonces la fórmula o la expresión que habíamos colocado al inicio, esta, es válida, pero la única diferencia que va a tener es que en realidad en lugar de tener aquí una P1, va a tener una P2 que va a ser mi nueva presión, pero el área perpendicular bajo la que está actuando es la misma, la presión atmosférica es la misma, el área perpendicular es la misma, la masa es la misma, todo lo mismo, excepto, obviamente, aquí el desplazamiento me va a cambiar. Y ya aquí me decían cuánto era la elevación que se provocaba, 2 centímetros. Entonces, con estos 2 centímetros de elevación, yo digo, ok, yo tengo una posición, digamos que de equilibrio, en la cual puedo tomar lo que viene desde aquí, desde el 0, ¿verdad? Que ya yo sabía que cuando estaba aquí en 400, el desplazamiento era de 0,059 y que cuando sea esa nueva presión voy a tener un desplazamiento que le va a sumar 2 centímetros. Entonces nada más sería al desplazamiento que habíamos calculado acá, sumarle esos 2 centímetros que está subiendo de más.
Entonces voy a proceder a copiar la expresión que funcionaría o que regiría. Entonces, va a ser como que esa, perdón. Para mi estado 2, ¿verdad? Una vez que abrimos la válvula va a ser que la presión 2 es igual a la presión, aquí ya se las estoy dando despejadas, a la presión atmosférica más la masa del pistón por la gravedad más la constante del resorte por... Ay, otra vez. Por el desplazamiento nuevo que hay, ¿verdad? Voy a ponerle ahí como un 2 para que recuerden que ese desplazamiento cambia. Dividido solamente esta sección de acá entre el área transversal. Entonces, eso va a ser igual a la presión, que sería la presión atmosférica, habíamos dicho que eran 100 kilopascales, pero lo voy a pasar a pascales, entonces sería 100 por 10 a la 3 pascales, más la masa del pistón. Entonces la masa del pistón decíamos que era 5 kilogramos por 9,81 metros entre segundo al cuadrado, más la constante del resorte que encontré anteriormente, que sería 45,33 kilonewton por metro o entre metro por el desplazamiento. Entonces, ¿cuál va a ser ese desplazamiento? Ese desplazamiento va a ser 0,0509 metros más los 2 por 10 a la menos 2 metros. ¿Todos claros con ese nuevo desplazamiento? Es decir, lo que quiero que me entiendan es que yo aquí estoy escogiendo trabajar otra vez con 100 kilopascales. Cuando la presión es de 100 kilopascales, este pistón, si no hay nada de aire aquí adentro, va a estar acá. Entonces, la posición inicial es 0 en desplazamiento, en Y. Y la posición final va a ser cuando el pistón esté por aquí. Pero, ¿qué fue lo que nos pasó? Nos lo dieron combinado, porque si vemos, el primer desplazamiento nos lo dieron en términos de volumen. Entonces, yo sé que este volumen que estaba contenido era 0,4 litros, pero el segundo desplazamiento sí nos lo dieron en unidades de longitud. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Es como que si nos hubieran dado ya este primer desplazamiento y nos hubieran dicho, este primer desplazamiento es de 0,0509 metros y cuando se abre la línea del suministro de aire se abre y se cierra hasta que la elevación del pistón sean 2 centímetros. Entonces ustedes hubieran dicho, ok, a esto, elevación que teníamos aquí, le sumamos estos otros 2 centímetros. Eso es lo que yo estoy colocando acá abajo. Es la primera elevación que me la dieron en términos de volumen que pasamos a longitud más la segunda. Y digamos, si queremos ser como explícitos, esto sería menos los 0 metros de la posición inicial, ¿cierto? ¿Todos claros con esa parte? Todo claro, profe. Ok. ¿Cuál hubiera sido una segunda forma de hacer esto? Que yo hubiera dicho, no, la verdad es que yo quiero no trabajar, o sea, me confunden estos desplazamientos así. Entonces, otra forma que ustedes podían hacer era pensar, yo tengo un estado 1, que es en el estado en el que el resorte está relajado, dejamos entrar un poco de aire, la presión llegó a ser 400 kilopascales, y luego yo defino ese como mi estado nuevo inicial,
y vuelvo a abrir la válvula y dejo entrar más aire de forma tal que el pistón se me desplace 2 centímetros y ese va a ser ahora mi nuevo estado final. Ustedes pueden hacer eso, claro que sí. Nada más entonces, en esta presión que ustedes están acá, ustedes tendrían que venir y colocar, si ustedes quisieran trabajar con P1, ¿verdad? Que P1 es la de 400 kilopascales. Para decir, es que ese fue el inicio de mi sistema. Ok, ustedes pueden hacer eso. Pero entonces aquí, en este desplazamiento, ustedes tendrían que colocar cuál era la condición inicial y final de su sistema. Entonces, la condición inicial de su sistema fue haber estado en 0,0509. Es decir, recordemos, a esta presión de P1, el pistón estaba aquí en su posición inicial, 0,059. Y la posición final serían esos 0,059 más 2 centímetros. Pero si nos damos como a P1 y a P2 como posición inicial y final, es decir, ¿esto qué se transformaría nada más? Esto se transformaría a los 2 centímetros que me están hablando de desplazamiento. ¿Sí me entienden? O sea, el desplazamiento está ligado directamente a la presión que yo escoja. Si yo escojo trabajar con P0, o sea, con la posición inicial, la inicial más básica, digamos, de mi sistema, yo tengo que tomar en cuenta todo este desplazamiento, es decir, desde la posición que tenía cuando la presión era 0 hasta la posición que tenía cuando la presión es la nueva presión que ando buscando. O si yo decido trabajar aquí con P1, entonces la P1 aquí corresponde también al lado de P1. Entonces yo tendría que colocar la posición cuando era P1. ¿Qué posición tenía el pistón cuando la presión era la 1? Y aquí, ¿qué posición tiene el pistón cuando la presión es la 2? Entonces, para que quedemos claros con eso, yo, si escojo trabajar con P0, implica que yo tengo que tener desplazamiento en P2 menos desplazamiento en P0. Pero si yo decido trabajar con P1, eso implica que yo tengo que tener el desplazamiento en P2 menos la posición en P1. ¿Ven cómo cambia el desplazamiento? Si yo decido trabajar con P0, el desplazamiento es posición cuando la presión es 2 menos posición cuando la presión es 0. Bueno, no 0, ¿verdad? Cuando es atmosférica. Y si decido trabajar con P1, entonces yo tengo que tener, ok, la posición cuando la presión está en posición 2 menos la posición cuando la presión está en el estado 1. Esto sería definiendo los estados de la siguiente manera. P0 igual a 100 kilopascales. P1 igual a 400 kilopascales. Y P2 igual a lo que ando buscando. Ahora sí están claros. Por mi parte, sí, profe. Okay. Si alguno tiene dudas, ustedes nada más me dicen, ¿verdad? Yo no tengo problema en tratar de buscar otra forma para que me entiendan. Lo importante es que me entiendan porque y para eso estamos aquí, ¿verdad? Profe, es que no entendí muy bien eso último que dijo, lo de P0, o sea, no entendí qué es lo que estaba intentando decir. Voy a repetir. Vamos a imaginarnos, voy a dibujarlo por aquí, que este es nuestro cilindro. En nuestro cilindro hay, en realidad, voy a hacerlo un poquito más bonito. Bueno, ya vieron que mis habilidades artísticas no son muy buenas, ¿verdad? Pero ahí estoy tratando. Entonces, nosotros tenemos 3 estados. Un primer estado que no nos lo dibujaron, que básicamente es cuando no hay nada de aire en el fondo. Entonces, cuando no hay nada de aire en el fondo, imaginémonos que este es el resorte. Y entonces aquí estaría nuestro pistón.
Ese es nuestro primer estado, que ese no nos lo enseñaron. Nuestro segundo estado es cuando yo dejé pasar algo de aire de forma tal que mi pistón se elevó. Y tenemos un tercer estado, que es cuando yo dejé pasar aún más aire, entonces mi pistón se elevó aún más. Entonces, aquí tenemos una P0. Aquí también vamos a tener una P0. Y aquí también tenemos una P0. Esa nunca cambia, porque esa es la presión atmosférica. Lo que cambia es lo que está adentro. Cuando estaba aquí en esta condición, no había nada ahí adentro. Entonces esa no la tomamos en cuenta. En esta segunda, ya aquí adentro, hay aire. Entonces, aquí es lo que habíamos llamado, aquí hay una presión ya 1, que esa presión 1, en realidad, ¿verdad? Era la fuerza que tenía que estar haciendo, ¿verdad? Para poder sostener el pistón ahí. Y en este otro tercer estado, cuando dejamos pasar aún más aire, vamos a tener una nueva presión, que le llamamos presión 2. Entonces, para este sistema nosotros teníamos que determinar cuáles eran los desplazamientos, porque la clave está en poder definir esto bien, en parte, ¿verdad? Entonces, cuando definimos nuestro primer sistema, digamos que nosotros trabajamos con el 1 y el 2. ¿Por qué trabajamos con el 1 y con el 2? Porque si vemos la ecuación que habíamos escrito por acá, dijimos, ok, a partir de esta sumatoria de fuerzas que habíamos hecho acá, dijimos P1 por la área transversal menos P0 por el área transversal menos la masa por la del resorte. Y de aquí lo único que hicimos fue despejarla acá del resorte porque era el único valor que no conocíamos. Entonces, cuando despejamos esa acá del resorte, teníamos que venir a poner un desplazamiento acá. Pero como esa acá del resorte estaba trabajando con P0 y P1, ¿verdad? Si lo vemos acá, P0 y P1, yo tengo que poner los desplazamientos correspondientes a cuándo pasó el sistema de estar en PC, bueno, del sistema 1, ¿verdad? Que le llamamos acá, al sistema 2. Es decir, si nosotros tenemos aquí nuestro marco de referencia, en el estado 1 no hay desplazamiento, porque recuerden que ese desplazamiento que colocamos ahí es el desplazamiento que está sufriendo ¿verdad? El pistón o el resorte como tal. En este caso, el resorte está en su estado base, entonces no hay nada de espacio, entonces a eso le definimos que eso iba a ser 0. Pero cuando ya dejamos pasar un poquito de aire, ¿qué pasó con ese aire? Ese aire vino, entró por acá y me empujó el pistón. ¿Cuánto me lo empujó? No nos lo decían explícitamente, pero sí nos decían que este volumen que está aquí correspondía a 0,4 litros. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que esos 0,4 litros los pasamos a una altura. ¿Cómo fue que lo habíamos pasado a una altura? A través de la fórmula del cilindro. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que esto era un cilindro. Entonces dijimos, ok, el volumen que yo sé que fue de 0,0004 metros cúbicos, lo igualo a pi por el radio del cilindro al cuadrado por la altura. Y así yo pude decir, ok, este valor, cuando está por aquí, ¿verdad? El pistón, significa que se ha desplazado esos 0,0509. Ahora, cuando nosotros nos pasamos a este otro sistema, ¿qué es lo que sucede? Yo dejé entrar más aire. Entonces yo tengo dos opciones. Si yo trabajo en mis ecuaciones todo con la presión 0, es decir, cuando mi pistón estaba en el estado 1 y la presión en 2, entonces ¿cuáles son los desplazamientos que yo veo? Cuando la presión estaba solamente la presión atmosférica, o sea, cuando estábamos como en este estado, recuerden que el desplazamiento aquí dijimos es 0, porque decían que esa más bien era la posición del reposo del resorte. Entonces, esto de aquí sería 0.
Y ya nosotros sabíamos que cuando iba como por aquí, era ese 0,0509 que habíamos determinado. Y que cuando yo dejé pasar ese poco más de aire, esto subió 2 centímetros más. Es decir, esto llegó hasta 0,0709. Entonces, cuando en la segunda parte del sistema yo puedo decir, yo puedo ver el sistema desde el inicio como este y este, en cuyo caso, si yo quiero ligar el estado 1 con el estado 3, en el desplazamiento yo tengo que ver el desplazamiento que hubo del estado 1 al estado 3, es decir, pasó de 0 hasta 0,0709. Pero si yo decido ligar el estado 2 con el estado 3, porque yo estoy usando la presión 2 y la presión 1, yo tengo que decir, ok, cuando mi presión era aquí adentro de 1, o sea, correspondía a P1, el desplazamiento que ya había sufrido inicial era, o sea, mi posición inicial es 0,0509 y mi posición final va a ser 0,0709. Entonces, de ahí es de donde uno decide, si uno decide ligar el sistema 1 con el 3 o el sistema 1 con el 2. Me va a cambiar cuál es el desplazamiento que yo tengo que poner, porque no es el mismo desplazamiento que hay entre el sistema 1 y el sistema 3 y el sistema 2 y el sistema 3. El desplazamiento es diferente, así como las presiones también son diferentes. Ahora sí queda un poco más claro. Sí, profe, mucho más claro, gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces, volviendo a donde estábamos, lo único que nos hacía falta era dividir esta sección de acá, ¿verdad? Entre el área transversal. Y esa área transversal era de pi entre 400 metros cuadrados. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, nos va a dar que la presión 2 es igual a 521,6 kilopascales. Ok, ¿todos claros con el ejercicio? Van a ver que en la tarea también tienen ejercicios de resortes. Y bueno, ya la clase termina a la 1, no nos va a dar tiempo a hacer el ejercicio número 3. Pero si gusta, yo se los puedo, no sé, ustedes pueden escoger entre si se los resuelvo y se los subo resuelto aquí, bueno, a mediación virtual, ¿verdad? O si lo dejamos para la próxima clase de práctica y se los explico en la próxima clase de práctica. Puedo hacer las ambas cosas, puedo subírselos ya resuelto y explicárselos en la próxima clase de práctica, ustedes escogen. Yo preferiría ambas, profe, ahora. Ok, está bien, entonces voy a hacerlo, voy a ordenar un poco estos apuntes para que no les quede como tan desordenado y yo se los subo resuelto y en la otra clase de práctica empezamos resolviendo ese ejercicio. ¿Todo quedó claro por el momento, chicos? Sí. Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, chicos, con mucho gusto. Bueno, ya la profe Ale, sí, les dio mi horario de consulta, si alguno tiene que, ¿verdad? Ah, bueno, eso es algo importante que se me había olvidado mencionarles. Si gusten, voy a pasarles aquí por el chat mi número. Si ustedes quieren, pueden hacer un grupo de WhatsApp o lo que, como ustedes gusten, ¿verdad? Y ahí ustedes me pueden escribir como, profe, hoy necesito consulta o algo así, porque muchas veces uno está tal vez conectado en Zoom, pero viendo otras cosas y no ve como que hay alguien en lista de espera. Entonces ustedes nada más me escriben un mensaje y yo con mucho gusto me puedo conectar. Y igual si tienen dudas con la tarea o algo así, entonces cuenten conmigo para lo que necesiten. Si tienen alguna sugerencia, profe, mejor haga esto así, ustedes nada más me lo indican y yo con mucho gusto. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe, muchísimas gracias. Profe, muchísimas gracias. Sí, profe, gracias. Con mucho Profe, gusto. voy a mandar un enlace al chat para que se unan, o sea, hice un grupo por si se quieren unir. Ah, ok, está bien, perfecto. Y Alison me parece que tiene una pregunta. Ah, no, es que nosotros tenemos un grupo de teoría, entonces pensé que usted tal vez se quería
unir ahí, pero ya si la compañera hizo el otro grupo que está ahí. Ok, como ustedes prefieran, si ustedes prefieren manejarlo todo desde el grupo de teoría, lo podemos manejar ahí. Tal vez pienso como para no hacerle mucho spam, digamos, si me van a estar como preguntando a la otra profe, pero como ustedes prefieran en realidad. Y como les digo, yo no tengo problema en explicar 2, 3 veces. Yo prefiero que sean sinceros porque van a ver que los ejercicios que hacemos acá puede que les salgan en los quizzes o así, entonces es importante como que los tengan bien claros. Entonces, que tengan una linda tarde y veo que ya ahí Paula pasó el enlace para unirnos al chat, entonces para que antes de salirse del grupo, de la clase, lo ingresen, ¿verdad? Y yo les voy a estar subiendo igual la grabación y los archivos más tardecito, mientras se descarga la clase y la sube a todo. Estaríamos entonces, chicos. Profe, una consulta con eso de los quizzes.